Los formatos para presentar los libros suelen ser curiosos, porque lo deseable es que todos hayamos podido leer la obra para poder tener una interacción y que el autor y los autores puedan releer para reinterpretar lo que quisieron decir o el pensamiento que está avanzando. Porque en temas académicos no hay conclusiones, porque el pensamiento no se detiene, siempre está en vías de perfeccionamiento. Lo que sí llama la atención seguramente, y aquí tenemos la grata presencia de Pepe Buendía, las colaboraciones de Isabel Esquivel, de Paco Abundis, de Mariquela Acosta, es que aquí es donde uno conoce a los amigos. Los amigos se los conocen en la cárcel, en los hospitales, en las conferencias y la presentación de los libros. Entonces, sean bienvenidos aquí a todo este espacio de diálogo. En sentido estricto, el tema de la libertad probablemente estaría tan resuelto que no requeriría tantas profundizaciones para ver todos los obstáculos que tiene, sino que sería parte del repertorio de la vida cotidiana. Es una delicia leer la obra de la aportación de Pepe, que pasa por su tesis doctoral y que tiene tres grandes temas. Primero, el derecho a expresarse libremente. Segundo, el proceso político y la prensa. Y tercero, los problemas de la libertad de expresión en México, como ya se señaló particularmente en el periodo de 2000 a 2015. Aquí se buscan responder varias preguntas. Una que nunca estará resuelta, que es la capacidad y condición de los periodistas. La otra es el tema mismo de la libertad de expresión, la transparencia y el acceso, el riesgo y la protección, que es parte del gran tema de la obra, y algunas reformas como telecomunicaciones. Mariquela Acosta nos abunda en el tema de que la tesis central es que la democratización mexicana, desde un sistema autoritario de partido, prácticamente único a otro plural y competitivo, ha sido insuficiente para garantizar las libertades de expresión y de prensa. En otras palabras, la alternancia que genera una expectativa incumple a la expectativa y al momento mismo de la realidad. Porque la realidad se revela y tenemos varios problemas. Primero, la falta de denuncia y segundo, los grandes lastres recientes, que es la impunidad. Entonces, la pregunta es si tenemos los marcos normativos suficientes y de vanguardia, y la respuesta es no. Y las reformas que se han intentado y los nuevos diseños han medio ocultado añejas prácticas, han generado nuevas prácticas que son también condenables, y ahora lo que estamos viviendo es un modelo de negocio de prensa diferente. Hace años se decía que las buenas noticias se pagaban con publicidad y las malas noticias corrían por cuenta de los periodistas. Pero hoy lo único claro que está confuso, ya estamos hablando de circunstancias mucho más sofisticadas y que lamentablemente tenemos que reconocer que los presupuestos de los gobiernos en publicidad son opacos y son discrecionales. El mismo ministro Saldívar, citado por Marie Claire, señala, y cito a continuación lo siguiente: la ausencia de regulación en la publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de comunicación, lo que indirectamente restringe la libertad de expresión. Cierro la cita del hoy ministro presidente de la Suprema Corte. Y cuando parecería que había un intento de vanguardia en la última legislación, que es de abril del 18, del 26 de abril, que es a 4 días del cierre real de la legislatura anterior, aunque todavía había posibilidades de mayo a agosto, todavía tenemos muchos pendientes en el camino. Tema 1, el derecho a expresarse libremente, que lo hacen Pepe Buendía e Isabela. Pues hace un repaso
conceptual sobre aspectos que son importantes destacar. Primero, recordar que la libertad de expresión es un derecho humano. Segundo, que la libertad de prensa se refiere a la posibilidad de ejercer la libertad a través de los medios de comunicación. Tercero, que ha habido transformaciones que promovieron restricciones de un modelo oficialista a un proceso que se fue gestando hacia una liberación política que inicia particularmente en las luchas de los 80 y los 90 y una expectativa que se abre en el 2000, pero que el día de hoy no ha sido completamente satisfecha. También repasa los instrumentos internacionales de derechos humanos y las garantías sobre cómo otros países lo han podido abordar. Pero al final del día, el oficialismo es tan perverso que se transforma y entonces las reglas no escritas pasan a ser ahora más sofisticadas. Pasamos de las capacidades metaconstitucionales del chayote, que es algo muy mexicano en la expresión, a la información gubernamental centralizada y lamentablemente a la sumisión de los medios y a los obstáculos que siguen existiendo en la libertad de expresión. En el segundo capítulo, que es el proceso político y la prensa, destaca lo que vivimos muchos de nosotros, esta cercanía perversa entre el viejo régimen y algunos de los medios de comunicación, lo que restó libertad, capacidad crítica a la agenda, pero lo que también hay que hacer notar es que en la transición, que todavía no concluye, y por cierto, México es campeón en transiciones, desde que yo recuerdo estamos en transición a la democracia, en transición a un mundo mejor, en transición a mejores gobiernos. En México no hay nada más permanente que lo transitorio. Y esa es una frustración que cargamos y que tenemos que reconocer para poder corregir. Entonces los medios ganaron la transición porque se dieron cuenta que cambiando poquito, pero no lo suficiente, podían tener mejores beneficios de carácter económico. Y los acuerdos se redujeron básicamente a ir atendiendo a los diferentes partidos y a sus diferentes agendas, porque una de las consecuencias de la debilidad de la opinión pública es que la expectativa de los grandes cambios de sacar al PRI de los pinos se sobredimensiona y le da un poder curativo a muchos males, pero esa catarsis no fue suficiente y aprendimos que la alternancia genera expectativas, pero no siempre genera mejores resultados. De hecho, solamente aprovecho para comentar que en las transiciones locales solamente hay 5 gobiernos estatales que a este momento no han tenido alternancia. Estado de México, Hidalgo, Campeche, Colima y Coahuila. Son los únicos 5 estados que no han tenido alternancia en el mando del Poder Ejecutivo local. Sin embargo, estos 5 estados ya tuvieron casi alternancia en el mando de la mayoría de los congresos locales, porque el fenómeno de la elección del 2018, aunque muchos nos fijamos más en el Poder Ejecutivo y no se fijaron en nosotros, en los que íbamos a llegar probablemente al Congreso de la Unión, pues la noche de la elección descubrimos que iba a haber un cambio nuevamente en la alternancia de los poderes legislativos, que llegó a ser a 19, con una alternancia de Morena, y en el caso del Congreso de la Unión, los números que ustedes ya conocen. Pasa desde luego por el estudio del caso del desafuero del entonces jefe de gobierno, hoy presidente de la República, y empieza a repasar lo que hicieron los presidentes Fox, Calderón y Peña. Sin embargo, las alternancias no alcanzan a dar ese nivel de cumplimiento que todos hubiéramos anhelado como ciudadanos, porque no se consigue y sigue pendiente en el aspecto del gasto público, que el gasto público en medios siga siendo discrecional. Es sofisticado y probablemente un poquitito más transparente,
pero le faltan muchos poquitos para poder llegar a aspirar a lo que todo esto se desea. Y en los estudios, y celebro que esté aquí don Francisco, porque es de los que hacen mediciones más serias en este país, en las percepciones, la gran novedad, sobre todo de la reforma política de 2007 y 2008, es el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos. Yo me imagino que en Atenas nunca se imaginaron que iba a tener uno que legislar una legipe de casi 1000 artículos y estar viendo complicaciones verdaderamente ininteligibles sobre cómo podríamos tener acceso a la información y cómo podríamos hablar con la verdad y cómo podríamos respetarnos y cómo podríamos construir mejores realidades. El mismo Pedro Joaquín Colwell, citado, siendo senador, decía que dos grandes problemas de democracia eran el dinero y el abuso de los medios de comunicación, y siguen siendo perversos, el dinero y el abuso de algunos de los medios de comunicación. Junto con esto, el gran drama al que se refería doña Tatiana, que es el tema de que México es el segundo país más peligroso del mundo para reporteros. Solamente Siria nos supera, circunstancia que debe avergonzarnos y nos debe obligar a humildad y a una revisión exhaustiva. Los datos son alarmantes. De 2000 a 2006, 22 casos, de 2006 a 2012, 48, del 12 al 17, 40 casos. Entonces se requieren, sin duda, cambios institucionales en México en donde tenemos que ir haciendo perfeccionamiento. Uno, por ejemplo, es en transparencia y acceso. Todavía hay opacidad y discrecionalidad, y aunque se ha legislado para tener información y una parte importante es pública, otra es reservada y otra es confidencial. Son los tres campos frecuentes de clasificación. Pero qué es reservado y qué es confidencial todavía tiene discrecionalidades que hoy son necesarias revisar. El otro es el tema de telecomunicaciones, donde todavía hay temas por hacer. El otro es el tema de derechos humanos. Sí se reconoce un avance importante en una reforma que probablemente no ha tenido el análisis necesario, que es la reforma de 2011, en temas como pro persona. Se avanza en la despenalización de delitos, pero están leyes como la IFAI en 2003, la reforma al IFT en 2012. Hasta ahí el repaso del capítulo 2, que tiene que ver con el proceso político y la prensa. En la parte ya final de los problemas de la libertad de expresión en México, que es el tercero y último capítulo, pues aquí hay simulación. Y la simulación es que, por ejemplo, los congresos, sean locales o el Congreso en la Cámara de Diputados, aprueban partidas para comunicación social y para campañas gubernamentales, pero que al final la diferencia entre el autorizado y el ejercido es más o menos como 70%, lo cual no debería ser un asunto menor, debería ser un asunto de escándalo. Y es donde los congresos no ejercen su atribución, porque a veces nos olvida que el fondo de un congreso, aparte de legislar, es ser contrapeso del poder y representante de la propia sociedad. Los congresos serios del mundo tienen más poder que los ejecutivos, porque representan a la población en serio y porque representan los pactos de unidad, como es el caso del Senado, en donde existen. Y luego hay una práctica que es un mal deporte, que son las transferencias que se hacen de un lugar a otro en el ejercicio y que pasan por bolsas de dinero como el ramo 33 o percepciones que documentan muy bien en la encuesta mensual de Parametría del 2016 cuál es la percepción sobre la parte de los periodistas y el uso del dinero, porque además hay una perversión no corregida. En algunos medios de comunicación al periodista se le da un porcentaje de la publicidad. Entonces, cuando alguien no tiene la suficiencia en la condición laboral y tiene que estar buscando un adicional para su propio ingreso, el riesgo de perder la libertad evidentemente es sumamente tentadora. Por eso,
Hoy lo que tenemos que hacer es reconocer pues, que la transición sigue en proceso y que la transición no ha concluido. Y entonces estos cambios, ¿qué hicieron? Por un lado, los medios interactuaron más con los partidos y los encontraron que eran clientes. Antes los partidos no eran clientes, porque no eran significativos. Pero en la medida en que ahora tienen acceso y tienen dinero público, ahí hay una perversión posible y entonces se abre un nuevo mercado de anunciantes. Yo quiero pensar, por ejemplo, en un país como el nuestro, que en este momento tiene 8 partidos políticos y que pudiéramos tener hasta 6 partidos más a partir de junio, o pongámoslo en 4 más, 12. Es un mercado muy atractivo para poder tener negocio. Y por otro lado, el otro tema de la perversión es que cuando hay alternancias en el cargo del Ejecutivo hay un temor por las concesiones y no abundo y no requiero hacer nombres y apellidos, ustedes los identifican muy bien sobre cómo se comportan en radio, en televisión y en varios lugares, porque el poder del gobierno, de la chequera en el aspecto de las concesiones, es un instrumento bastante grande en persuasión. Y por otro lado, pues tenemos que reconocer que la Ley General de Comunicación, como ya dijimos, es claramente insuficiente. Hay retos, y eso sería lo importante, ¿por dónde vendrían las soluciones? Por ejemplo, Mariana Campos, mencionada desde México Evalúa, ha hecho estudios muy importantes, señala que hay que definir muy claramente lo que es publicidad gubernamental, porque a veces viene encubierta. ¿Hasta dónde es publicidad? ¿Hasta dónde son boletines? ¿Hasta dónde es propaganda? ¿O hasta dónde tiene un criterio de carácter electorero? Hay que definir las reglas de operación, la instancia que administra la ley, la naturaleza y sus alcances, y sobre todo hay que ver muy bien el sistema de contratación pública. Es muy difícil ver casos, sea gobiernos locales o los gobiernos nacionales de esa época, y probablemente también el actual, que den reglas claras, la transparencia necesaria para tener la tranquilidad de que se hicieron contrataciones públicas con ciertos criterios determinados, que no sean discrecionales, generalmente así son. Y mientras no modifiquemos, y el texto lo aclara muy bien, las condiciones laborales de los periodistas, las tentaciones son inmensas, porque tenemos riesgos de corrupción, riesgos de compra de publicidad, riesgos de autocensura, la desprotección laboral, que no es menor, y en ocasiones el involucramiento de los dueños y los cuerpos directivos con los medios de comunicación, que hace relaciones sumamente peligrosas. Y lo triste que tenemos que reconocer es que la violencia ha servido para silenciar. El tamaño del drama es un mundo en donde tenemos que preguntarnos cuánto vale la verdad, cuánto vale la libertad. Y si ese valor se silencia con la violencia, estamos en ruta de fracaso. Nosotros tenemos que reconocer que también el sistema, desde el punto de vista penal, pues no está funcionando. Voy a dar ejemplos. En 2015 no existían, y el libro lo señala, personas sentenciadas penalmente por ninguna agresión grave, ni había avances en investigaciones, ni tampoco líneas de seguimiento. Por ejemplo, la Fiscalía para Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de julio de 2010 a febrero del 16 inició 906 investigaciones, de las cuales 800 eran evaluaciones previas y se habían declarado incompetentes en el 55% de los casos y solamente el 15.25% se consignó una autoridad y frustración. A ese momento se habían dictado 3 sentencias condenatorias. La distancia de 906 investigaciones a 3 sentencias condenatorias es el 99.75% que no mereció ser procesada
con dignidad y con justicia en el sistema judicial mexicano. En síntesis, como ellos concluyen, se necesitan otros instrumentos. Los instrumentos que tenemos pueden ser algunos avances solamente de carácter preliminar, pero al final del día, la pregunta que tenemos que resolver como mexicanos, y el libro nos da una gran inspiración, es ¿cuánto vale la verdad en este país? ¿Cuánto vale la libertad? ¿Cuánto vale la democracia? ¿Cuánto vale la ciudadanía que pueda tener acceso a toda esa información para poder construir? Porque en este país lo que tenemos que reivindicar es que el actor estelar de la democracia no son los partidos, no son los gobiernos, es el ciudadano. Muchas gracias.